Antes de presentar a nuestros oradores de hoy, quiero mostrar un video corto. Cada movimiento, cada nota y cada historia en este escenario lleva un propósito más profundo. Es más que una simple presentación, es una misión. A través de la danza y la música, llevamos nuestro mundo espiritual interior al mundo físico. Es una misión para dar vida, sobre el escenario, a la belleza de lo divino. Creemos que todos los seres humanos venimos del cielo, sin importar nuestra raza, cultura o religión, y que todos deseamos volver a casa. Nuestro viaje comienza con una simple práctica de meditación. En 1992, se introdujo Falun Dafa en China, una antigua práctica budista muy poderosa que se hizo pública. Para 1999, solo en China, entre 70 y 100 millones de personas practicaban Falun Dafa, experimentando profundos beneficios mentales y físicos. Durante 7 años, esta práctica trajo paz y armonía a innumerables vidas. Alarmado por el gran número de practicantes y su fe en algo que iba más allá del comunismo, el Partido Comunista Chino lanzó una brutal persecución. La meditación se convirtió en supervivencia, y la compasión fue recibida con crueldad. De esta oscuridad emergió una luz. En 2006, los practicantes de Falun Dafa fundaron Shen Yun Performing Arts en Nueva York. Su objetivo era revivir 5.000 años de cultura china tradicional, una cultura arraigada en la inspiración divina. Shen Yun se convirtió en algo más que una presentación. Se transformó en un puente, una manera de mostrar al mundo la verdadera belleza de la cultura china, libre de la sombra del comunismo. Cada danza, cada historia, es un testimonio de la fe, la resiliencia y el triunfo del espíritu humano. Para sostener esta misión, se establecieron la Academia de las Artes Feitian y el Feitian College, formando a la próxima generación de artistas en la danza y la música clásica china. Estos estudiantes no solo perfeccionan su arte, sino que también se refinan a sí mismos con los valores de verdad, compasión y tolerancia. Esto es más que educación. Es un santuario para el crecimiento, libre de las distracciones de los desafíos modernos como las redes sociales. Es donde la disciplina y la pasión se unen para nutrir un talento extraordinario. A pesar de obstáculos aparentemente insuperables, como una masiva persecución contra Falun Dafa en China, la carencia de recursos para iniciar una compañía de artes escénicas y la ausencia de apoyo financiero de cualquier gobierno o gran corporación, Shen Yun ha crecido de 1 a 8 compañías, ofreciendo más de 700 presentaciones al año. Este movimiento global es la prueba de que, incluso frente a la opresión, el espíritu humano puede elevarse. Nuestra misión no es solo entretener, sino inspirar, recordarnos a todos la divinidad que llevamos dentro. Shen Yun es un llamado a redescubrir nuestra humanidad, a reflexionar sobre nuestros valores y a luchar por un mundo mejor. Esto es por lo que hacemos lo que hacemos. El evento de hoy tendrá una mezcla de diferentes elementos, como una presentación de Shen Yun. En el espectáculo hay leyendas de la antigua China, hay danzas étnicas y folclóricas, hay humor. Así que vamos a hablar sobre el arte y el talento, y también sobre amenazas de muerte y persecución. Estoy seguro de que ha visto las carteleras. Están aparentemente por todas partes. Y esta noche es la noche de estreno aquí en el Lincoln Center. No estuve aquí en aproximadamente 12 años desde que actuamos aquí. Actuamos aquí cada año durante un tiempo. Y siempre es un gran momento en la gira de Shen Yun. Lincoln Center, Kennedy Center. Tuvimos una historia en el Kennedy Center. Hablaremos de eso en un momento. Shen Yun estuvo en las noticias últimamente. Hubo amenazas de bomba, demandas, acusaciones y espías. Pero en gran parte falta una cosa en la cobertura mediática, y es nuestra voz, las voces de los artistas. ¿Qué los impulsa en realidad? ¿Qué los hace hacer lo que hacen?
Y hoy tenemos algo realmente único, sin precedentes en este tipo de foro. Sacamos a los bailarines. A mi derecha está Kay Rubicek, que es la madre de Lee Rubicek. Lee Rubicek es un estudiante universitario que actúa con Shen Yun en práctica. A su derecha está Allison Chen, una ex bailarina de Chen Yun. Y ella puede contar más sobre su carrera ahora mismo. A su derecha está uno de los bailarines principales de nuestra estrella, Peter Huang. A su derecha está la música Rachel Chen. A su derecha está Levi Braudy, del Centro de Información de Falun Dafa. Y ellos hablarán un poco sobre su experiencia personal y su punto de vista. También disponible para entrevista hoy está Jared Manson. Él será el presentador de la actuación de esta noche. Acaba de verlo hace un momento. Y tenemos a Nara Us de Japón, que también es una bailarina principal. Ella es la imagen representativa. Esa es ella. Y tenemos a Rachel Lee. ¿Dónde estás, Rachel? Ahí está ella. Es una trompetista de Corea. Primero, empecemos con lo que sucede. Habrá algunos puntos que repetiremos del video. Debes seguirlos. Y lo principal con lo que quiero comenzar es con el inicio de Shen Yun, 2006 en Nueva York. Yo estuve allí cuando empezamos por primera vez. Probé para la compañía en el verano de 2006. En ese entonces no tuvimos teatro. Tuvimos un ensayo, una presentación y una audición al aire libre con una cortina improvisada que era un tendedero. La orquesta no estaba en el foso, estaba a la derecha. Y en Dragon Springs, donde nos basamos, a un par de horas de aquí, tenemos una hermosa presentación de la dinastía Tang. Y en ese diciembre empezamos de gira. En 18 años desde entonces, noto algo que nos sigue. Son los intentos del Partido Comunista Chino por sabotearnos. Al principio, esto se mostraba principalmente enviando compañías de artes escénicas para competir con nosotros. Nos encontrábamos en un lugar y ellos actuaban al otro lado de la calle. Cambiábamos nuestras fechas y ellos cambiaban sus fechas. Después, recibimos copias de cartas que las embajadas y consulados chinos enviaban a teatros y a funcionarios locales en los Estados Unidos y en todo el mundo. Les pedían, con amenazas veladas, cancelar la presentación por el bien de las relaciones entre Estados Unidos y China, de las relaciones de ciudades hermanas, y para que compañías de artes escénicas de China pudieran venir a esa ciudad. Cuando eso no funcionó para detenernos, los vimos intentar manchar nuestra reputación en los medios. Comentadores en línea, el ejército de 50 centavos, inserciones en el Wall Street Journal, en el London Guardian y en The Australian, en múltiples otros periódicos, China Watch, si lo recuerda. Publicaron artículos atacando a Shen Yun. Hackearon nuestros sitios de venta de entradas, cortaron llantas, irrumpieron en la casa de un coreógrafo y robaron solo su laptop y no sus joyas. Y espiarnos. Hablaremos de algunos de estos en un momento. Pero algo cambió en el último año aproximadamente. Una escalada muy diferente en naturaleza a lo que vimos antes. De hecho, en los últimos años antes de esto, en el desarrollo reciente, parecía que los embajadores y cónsules generales solo seguían el protocolo, como si no hubieran recibido la nota de que ya no necesitaban enviar estas cartas. Decían, oh, aquí está nuestro comunicado estándar sobre Shen Yun llegando a la ciudad. Y nosotros íbamos a los teatros y ellos decían, oh sí, recibimos sus cartas cada año. Pero la escalada dramática es un ataque de múltiples frentes. Nos enteramos de esto hace aproximadamente un año, o incluso hace más, cuando recibimos documentos filtrados de China, del Ministerio de Seguridad del Estado y del Ministerio de Seguridad Pública. Y Levi Braud aquí puede hablar sobre eso en un momento. Hablaron de un esfuerzo bien coordinado y extenso para destruir completamente a Shen Yun y a la comunidad más amplia de Falun Gong en los Estados Unidos. Un tipo de escenario final. Específicamente, dijeron que usarían las redes sociales y la prensa estadounidense como armas contra nosotros. Utilizarían la guerra legal y provocarían investigaciones gubernamentales. Y, finalmente, sembrarían discordia entre los practicantes de Falun Gong y el público estadounidense. Para intentar enfrentar a esta comunidad de estadounidenses,
y a una compañía estadounidense contra el gobierno de los Estados Unidos. Y esto fue antes de The New York Times, antes de cualquier demanda. Ya sabíamos sobre esto. Y así, en efecto, en el último año vimos medios chinos respaldados por el Partido Comunista Chino y personas influyentes en redes sociales enfocarse exclusivamente en atacar a Shen Yun, episodio a episodio, por horas y por horas. Vimos a youtubers caucásicos que hablan inglés estadounidense recibir dinero para hacer videos atacando a Shen Yun. Uno de ellos se declaró públicamente recientemente, y ya habíamos oído esto antes. Vimos demandas sin fundamento contra Shen Yun, contra nuestra sede. Vimos ataques a gran escala en una campaña de The New York Times con no menos de 10 artículos atacando a Shen Yun. Y vimos aterradoras amenazas de bomba, amenazas de muerte y amenazas de violación. 36 de ellas. Recibí una más esta mañana desde Cheyenne, Wyoming. Un total de 41 si se incluye el final de la última gira. Así que, por supuesto, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Partido Comunista Chino teme tanto a Shen Yun? ¿Por qué el Partido Comunista Chino nos apunta? Somos una compañía de artes escénicas que realiza danza y música clásica china y cuenta historias. Claramente, el Partido Comunista Chino tiene miedo. Pero para entender por qué ocurre esto y a qué le temen, necesito retroceder un poco a algunas de las cosas que Jared mencionó sobre la historia de origen de Falun Gong y Shen Yun. Así que no retrocedamos 5.000 años ahora mismo. Puedes ver el espectáculo esta noche si lo deseas. Retrocedamos a 1992. Este es el final del auge del Qigong. Un periodo de los 70 y 80, en particular en China, donde había millones de personas en toda China. Se estimaba que más de 100 millones practicaban Tai Chi o ejercicios de Qigong. Y había mucho dinero, mucho fraude y surgían muchos problemas sociales. Y en 1992, Falun Gong se presentó al público por el señor Li Hongzhi. Él dijo que esto es en realidad para lo que sirve el Qigong. Es para elevarse espiritualmente y moralmente. Y voy a enseñar esta práctica y será gratis. Siempre será gratis. Tiene 5 ejercicios. Los principios son verdad, compasión y tolerancia. Después de un par de años de dar conferencias por todo el país, la práctica popular alcanzó a 70 a 100 millones de personas, según las estimaciones del gobierno chino de finales de los 90. En 1999, Jiang Zemin, presidente del Partido Comunista en ese momento, dijo que había demasiada gente, más gente que los miembros del Partido Comunista, y prohibió Falun Gong. Esta es una historia que muchos conocen. No entraremos en los detalles, pero de la noche a la mañana, se lanzó una gran campaña de propaganda. Hasta 100 millones de personas se convirtieron en enemigos del Estado. Algunas de ellas son miembros del partido, algunas son altos funcionarios, algunas son artistas, y los arrestan. Los envían a campos de trabajo. Los familiares van a pedir la liberación de sus padres, sus hermanos y sus hijos. Y ellos también son agrupados y enviados a campos de trabajo. Los torturan. Los matan. Y luego descubrimos que los matan para extraerles sus órganos en una gran atrocidad. Algunas personas llaman a esto el crimen del siglo. Todavía se conoce poco públicamente, pero está muy bien documentado. Entonces, fuera de China, ¿qué hacen los practicantes de Falun Gong? Estas son personas que se interesaron en la práctica porque querían algo espiritual. Un yoga más, un tai chi más. Querían algo más. No buscaban campañas políticas, no eran activistas. Eso no era lo que éramos. Pero ahora, personas como ellos en China, muchos de ellos en la diáspora son chinos étnicos que vinieron a estudiar. Son personas con alta educación, con títulos avanzados y personas exitosas. Dicen, ¿qué podemos hacer para detener la persecución en China? Y es entonces cuando ve desfiles, exhibiciones de tortura, volantes y gente recorriendo las calles en Washington. Intentan captar la atención de los medios porque los medios occidentales no sabían qué hacer con esto. De hecho, si observa la cobertura de la persecución desde el periodo de hace 25 años hasta 2001 y 2002, ve que se repite la propaganda del Partido Comunista Chino. Luego los medios guardaron silencio alrededor de 2002 y 2003.
Y es en ese momento cuando algunos practicantes de Falun Gong en los Estados Unidos, en Canadá y en Australia, que eran artistas, algunos de ellos los mejores artistas de China, coreógrafos, compositores, músicos y bailarines, dijeron: ¿qué podemos hacer con nuestras habilidades para hablar de lo que sucede en China? Hagamos una pequeña presentación. Y empezaron con una presentación de Año Nuevo Chino. Y parte de eso fue porque la Embajada de China presentaba una producción cada año. Y dijeron: esto no nos representa. Esto es rojo de arriba abajo. Se trata de lo grandioso que es China y el Partido Comunista Chino, y de lo agradecidos que están con Mao y con todos los demás. Pongamos algo que realmente represente la cultura tradicional china y al mismo tiempo hablemos de lo que les sucede a los practicantes de Falun Gong. Formé parte de una de esas producciones en 2004 y 2005 y luego dijeron: hagámoslo de verdad. Formemos una compañía y comencemos Shen Yun Performing Arts. Y eso fue en 2006. Entonces, ¿por qué el Partido Comunista Chino tiene tanto miedo? Volviendo a esa pregunta, yo lo divido en dos razones principales, y se podría escribir un libro entero sobre esto. La primera es la conexión con Falun Gong. El Partido Comunista Chino ha intentado detener todo lo relacionado con Falun Gong fuera de China. Puede ser una exposición de arte, puede ser un concierto, puede ser un evento en una escuela. Experimentamos la cultura de la cancelación 20 y tantos años antes que los demás. Y no solo eso. En la presentación aquí en el Lincoln Center, donde esta noche estarán personas VIP de todos los ámbitos, mostramos lo que sucede en China en el escenario de forma conmovedora y memorable. Peter interpreta uno de esos papeles. Hay algo en el arte que es muy, muy poderoso. Es contar historias de forma muy directa, y esto es una persecución. El Partido Comunista Chino ha gastado todos estos recursos durante 25 años para decir que no existe. Y aquí estamos, presentándolo en el Kennedy Center, en el Lincoln Center y en todas partes. Y no solo eso. Los artistas son practicantes de Falun Gong, a quienes el Partido Comunista Chino ha querido estigmatizar de forma negativa. Y aquí los ve, felices, alegres y talentosos. Y eso realmente desmantela su narrativa. Esa es la primera razón. Segunda razón, si ve nuestras carteleras, dice justo ahí: China antes del comunismo. Eso es lo que Shen Yun muestra en el escenario. 5.000 años de civilización. Lo que era antes de Mao, antes de la revolución cultural, antes que casi se borrara por completo. Y Shen Yun está reviviendo eso. Y cuando lo revive y tiene a personas en Occidente diciendo: oh, encontré la verdadera China aquí, esta es la China a la que crecí admirando. Y cuando los chinos dicen: esto me recuerda a las historias que mi abuela solía contarme cuando era niño, empiezan a cuestionar, quizás, por qué tienen la importación soviética dirigiendo el país que ha matado a 60 a 80 millones de personas. Al ver China antes del comunismo, y no sé si esto es necesariamente lo que los coreógrafos, compositores y todos nosotros nos propusimos hacer cuando empezamos, pero al mostrar China antes del comunismo, se puede imaginar una China sin comunismo. El Partido Comunista Chino se aterroriza con eso. Hace 2 semanas en el Kennedy Center, nos evacuaron en medio del montaje, a 3 horas de distancia, en temperatura helada. El año pasado, empecemos con este. Hay 2 nacionales de la República Popular China llamados John Chen y Lin Feng que viven en los Estados Unidos, quienes fueron arrestados en una operación encubierta por el FBI. Se declararon culpables y fueron condenados por actuar como agentes del Partido Comunista Chino. Intentaron sobornar a un agente encubierto del FBI que se hacía pasar por un oficial del IRS en un intento por revocar el estatus de organización sin fines de lucro y la exención de impuestos de Shen Yun. Admitieron trabajar directamente bajo un funcionario de la República Popular China. Y también estuvieron vinculados a demandas contra nuestra sede, que se han desestimado por ser frívolas, desestimadas con prejuicio. Lo que significa que no se pueden volver a presentar, que no se pueden seguir presentando una y otra vez por temas ambientales. Y las amenazas de bomba, eso es quizás lo más impactante que una compañía de artes escénicas en América enfrenta. Amenazas de bomba. Los espectadores enfrentan amenazas de bomba, el personal también. Solo en las últimas 2 semanas las hemos recibido en Birmingham, Alabama, Huntsville, Alabama, San Luis, Des Moines, Syracuse.
Cheyenne, San Lorenzo, España, Keelung y Taichung, en Taiwán. 32 de ellas, solo en esta gira, en poco menos de 3 meses. 5 más al final de la última gira. Le daré un par de ejemplos. Este es de San Luis, el 13 de marzo, Stifel Theater. Y dice, este es un correo electrónico que se envió al teatro. De hecho, este se publicó en su sitio de venta de entradas. Se han colocado múltiples bombas de plástico por todas partes. Todas las futuras presentaciones de Shen Yun se cancelarán de inmediato. Se debe detener toda cooperación con Shen Yun. Se debe emitir una declaración. Si no vemos la declaración en 12 horas, detonaremos la bomba. Uno que recibimos el 7 de febrero en nuestro sitio web, el sitio web de Shen Yun. Te juro por Dios que secuestraremos y mataremos a los simpatizantes de Falun Gong en el Congreso de los Estados Unidos y luego arrojaremos sus cuerpos a las calles de Washington, D.C., a la Estatua de la Libertad o alrededor de la Casa Blanca. También hemos tenido amenazas de bomba contra el presidente Trump por apoyar al Departamento de Estado, al Congreso y a múltiples entidades en Taiwán. Y no solo Shen Yun, sino que el Centro de Información de Falun Dafa recibe a veces amenazas diarias. Dragon Springs también. Año Nuevo Chino. Vamos a matar a los guardias. Vamos a violar a las mujeres. Una y otra vez. No dignificaré leyendo más. Leí uno de estos en Washington, D.C., y casi me derrumbo. Así que dejaré de leer eso. Curiosamente, no podemos decir que el Partido Comunista Chino es quien los envió. Simplemente encaja con todo lo demás que han estado haciendo y con la escalada de la campaña. Pero lo interesante es que nunca lo han negado. Está en todos los medios de comunicación que el PSC está relacionado con esto. Nunca lo negaron. Nunca lo condenaron. Ni siquiera se atreven a condenar el terrorismo. Ahora, como ya saben, ustedes que son profesionales mejores que yo en este campo, el periodismo no opera en un vacío. Lo que hacen los periodistas tiene consecuencias reales. Permítanme mostrar un gráfico aquí. Este es un gráfico de las amenazas de muerte contra Shen Yun, Falun Gong y sus simpatizantes por mes. Empieza desde marzo del año pasado hasta marzo de este año. No existía antes de marzo del año pasado. Empezó en marzo después de que supimos de la nueva campaña del Partido Comunista Chino. Se registraron unos pocos, algunos ceros, 2, 3, 3, 1, 0. Luego al inicio de esta gira a 9, 17 de enero, 24 de febrero, 22 de marzo. No está actualizado. Es al menos 25. ¿Qué cambió durante ese tiempo? Aparte de la campaña, lo único que cambió fue The New York Times. Los artículos de The New York Times atacando a Shen Yun empezaron en agosto. Aquí tenemos al menos una correlación. De hecho, en algunos casos tenemos más que correlación. Permítanme leerles una amenaza de bomba que recibimos en nuestro sitio web, el sitio web de Shen Yun. 2 días después de la gran pieza crítica de The New York Times contra Shen Yun. Y yo la llamo pieza crítica porque no incluyeron nuestras voces. Incluyeron afirmaciones que ya habíamos dicho que eran falsas y siguieron una narrativa específica. Bien, aquí está la amenaza de bomba que recibimos. Detengan de inmediato la difamación, la propagación de rumores y las acusaciones infundadas contra The New York Times. Eliminen todos los artículos negativos. Hicimos declaraciones de prensa en ese momento sobre The New York Times y pidan disculpas públicas a The New York Times. Si estos artículos no se eliminan en el plazo de un mes y no se detienen los ataques difamatorios ni se piden disculpas públicas a The New York Times, es probable que ocurran accidentes inexplicables a los miembros de Shen Yun, al personal de la Academia Feitiang y a las familias de los estudiantes. Sus viviendas podrían incendiarse sin razón aparente o podrían ser atacadas por pandilleros de Nueva York. Esperamos que ustedes se hagan responsables de ellos y de sus familias también. Instalé una cámara de seguridad. The New York Times ha dedicado más tiempo y tinta a investigar el detrás de escena de Shen Yun que las historias ocultas de lo que jamás investigó sobre un cuarto de siglo de torturas, asesinatos y extracción de órganos en China. Mientras que The Wall Street Journal recibió un premio Pulitzer por sus reportajes al inicio de la persecución, The New York Times desapareció por completo. Imaginen si usaran estos recursos para cubrir el costo humano de millones de personas en China.
con algunas excepciones, y con la esperanza de que sean menos en el futuro, o menos excepciones, eso es más, o como quieran expresarlo. Con algunas excepciones, y con suerte, menos excepciones, los medios parecen ignorar la historia. Ahora voy a señalar 3 cosas, aunque hay muchas más, si se quisieran analizar. La primera es el contexto y la urgencia de por qué estos artistas, los bailarines, los músicos, los presentadores y todos nosotros hacemos lo que hacemos. Esa es la parte de la historia que se está omitiendo. Tenemos artistas cuyos familiares son perseguidos en China. Tenemos artistas que han perdido a sus padres por la persecución en China. Todos nuestros artistas están en la lista negra. Tenemos artistas que no pudieron ver a sus padres por última vez y se perdieron las bodas de sus hijos. La realidad de lo que sucede hoy en China es algo de lo que, como practicantes de Falun Gong, estamos muy al tanto. Leemos los informes diarios que salen de China. Y tenemos muy presente lo que les sucede a personas como nosotros por meditar a diario. Esperamos que al mostrar eso en el escenario como parte de nuestra presentación, y aunque no es la parte principal, lo hagamos en unas 20 piezas. En probablemente un par que hablen de esto, que se le dé voz a las personas en China que no tienen voz. Más que eso, la presentación también. Si escucha a los bailarines hablar sobre ello, y si ves las reseñas del público que hemos presentado antes, son alentadoras a pesar de todo esto. Están llenas de esperanza, están inspiradoras. Estas son las palabras que la gente usa cuando habla de su experiencia al ver Shen Yun. Hablan de encontrar una idea para una película que harán en Hollywood. Hablan de encontrar un nuevo diseño. Incluso, algunas personas dicen encontrar un propósito en la vida solo al ver el espectáculo. Shen Yun es una presentación muy positiva. Hablamos sobre la persecución, pero termina con un espíritu de esperanza. Termina con un espíritu de redención y de fe. Creemos que ese es un mensaje importante en nuestro mundo hoy. Creemos firmemente. Es importante fuera de China. Es importante en China. Por supuesto, no podemos actuar en China. Ese es el único lugar donde oficialmente no podemos actuar. Pero para la gente en China, Shen Yun es un faro de esperanza. Recibimos correos electrónicos regulares en nuestro sitio web. Preguntan, ¿cuándo vienen a China? Dicen, estamos en China, nos esperan. Tuvimos un hombre en Vancouver que fue enviado para espiarnos. Después del espectáculo encontró a un guardia de seguridad y dijo, ustedes hacen un gran trabajo. Me enviaron a espiar por el Ministerio de Seguridad Pública. Pero estoy de su lado. Tenemos gente de China que viaja regularmente a Taiwán, a Los Ángeles y a Vancouver solo para ver nuestro espectáculo. Y finalmente, Shen Yun es una gran historia de éxito estadounidense. ¿Dónde aparece esto en los medios? Aquí tienen una compañía de inmigrantes de primera generación. Vinieron aquí legalmente. Vinieron con talento. Vinieron con un sueño. Trabajaron arduamente y construyeron esta compañía desde la nada. La construyeron sin financiamiento gubernamental. La construyeron sin apoyo corporativo. Lo hicieron en un tiempo en que las compañías se quebraban. Y a pesar de la pandemia, a pesar de la recesión financiera, la hicieron la compañía de artes escénicas estadounidense de más rápido crecimiento en la historia. Eso también se ignora. Hay mucho más en esta historia. Espero que puedan oír mucho de ello en nuestro panel. Voy a presentar a los primeros oradores. Permítanme primero presentar el concepto de lo que es un practicum. Así, Lee Rubacek y su madre, Kai, actúan en lo que se llama un practicum estudiantil. Forma parte de su educación en la Academia Feitian. Este es un programa aprobado por la Junta de Educación del Estado de Nueva York. Pueden actuar con Shen Yun como parte de sus estudios. No reciben pago, se cubren todos sus gastos. Tienen una beca completa, al igual que todos los estudiantes en Feitian. Y tienen un semestre académico invertido. Así viajan en gira. Realizan trabajo académico durante la gira. La mayor parte de su trabajo académico se hace durante el verano. Por eso, esta noche Lee actúa como estudiante en Shen Yun. Sin más preámbulo, Kay y Lee, gracias. Gracias. Mi nombre es Kai Rubacek. Este es mi hijo.
Lee Rubacek. Soy madre de 2 estudiantes adultos de danza que han viajado en gira con Shen Yun como parte de sus estudios de practicum desde 2019. En 2016, mi hijo Lee empezó a entrenar en danza clásica china en su escuela secundaria en el condado de Orange, Nueva York. Este entrenamiento lo inspiró a audicionar para una beca en la Academia Feitian de las Artes con la esperanza de viajar en gira con Shen Yun algún día. Pudo lograrlo en unos pocos años. Ahora es estudiante de tercer año en la Academia Feitian y está inscrito en el programa de practicum con Shen Yun. Estudiar danza clásica china, cultura y lenguaje es un desafío. Es un gran desafío, física, creativa y mentalmente. Le ha dado nuevas formas de expresarse, le ha permitido contar historias, le ha permitido comunicarse, lo ha alejado de la computadora a la que se encorvaba antes, como muchos adolescentes hoy. No solo le dio una postura increíble y conciencia física de sí mismo, también le dio una confianza renovada, determinación, autodisciplina y una actitud saludable hacia la vida que le beneficiará para siempre. ¿Qué más podría esperar cualquier padre? Luego, después de tener la oportunidad de viajar en gira con Shen Yun y recibir mentoría de algunas de las figuras líderes mundiales en este campo, él obtuvo una oportunidad que la mayoría de los artistas escénicos de cualquier edad solo pueden soñar: llevar su arte al público dispuesto en los mejores escenarios del mundo, como esta noche aquí en el Lincoln Center. Mi esposo y yo nos asombramos a menudo de la experiencia que ha ganado con Shen Yun y de lo que él y sus compañeros han logrado. Sé por mi propia experiencia y por las reseñas del público que el impacto de Shen Yun no se limita a una sola noche en el teatro. El mensaje de esperanza de Shen Yun toca los corazones y las almas, inspira la amabilidad y la humanidad, la bondad y la belleza. Veo regularmente a personas en el público con lágrimas de alegría o sonrisas de asombro. Muchos dicen que ha cambiado sus vidas para bien. Leí el año pasado que Shen Yun tuvo más de 1 millón de espectadores. Eso es 1 millón de personas que llevaron el mensaje positivo de Shen Yun a sus vidas, a sus familias, a sus relaciones y a sus comunidades. Muchas personas dicen que quieren cambiar el mundo y mejorarlo. Pero ¿cuántas realmente lo hacen? ¿Cuántas tienen un impacto tangible y significativo como el de Shen Yun? Hablo en nombre de muchos padres cuando digo que nos sentimos muy orgullosos de que nuestros hijos no solo quieran hacer del mundo un lugar mejor, sino que también estén dispuestos a trabajar para lograrlo. Están dispuestos a esforzarse y eligen trabajar con una organización destacada que realmente lo hace posible. Pero no es fácil para nadie cambiar el mundo, ¿verdad? Ahora, quiero hablar en nombre de otros padres y miembros de la comunidad preocupados. Nos horrorizamos, de verdad, al ver las grandes distorsiones y las narrativas falsas sobre Shen Yun en los medios de comunicación principales durante el último año. Es realmente aterrador. Por mucho que conozcamos las serias medidas de seguridad que Shen Yun toma en cada gira, no podemos evitar preocuparnos por su seguridad cuando vemos la capacidad de Beijing para manipular y controlar nuestra sociedad de esta forma. Ante estos ataques públicos contra Shen Yun, la comunidad de padres, estudiantes y personal de Shen Yun creó una petición en la que pedimos a los departamentos relevantes del gobierno de los Estados Unidos que protejan los intereses, compañías y personas estadounidenses del control de Beijing. Sabemos que se trata de un ataque contra Shen Yun, y si no abordamos el problema ahora, otros grupos serán el siguiente objetivo. Hoy presentamos por primera vez los resultados de esta petición al público. En esta petición pedimos: 1. Que el Departamento de Justicia investigue las fuentes de esta campaña de influencia extranjera maligna y lleve ante la justicia a quienes están detrás de estos ataques. 2. Que el Congreso y el presidente tomen medidas para proteger los intereses, compañías y personas estadounidenses de las operaciones de influencia maligna del Partido Comunista Chino. Estas acciones deben ser robustas y astutas para proteger eficazmente a los estadounidenses, sin menoscabar nuestras libertades y derechos. Y 3, que los medios estadounidenses actúen de manera responsable, priorizando la transparencia de las fuentes con vínculos a Beijing
y la verdadera objetividad, en lugar de las historias llamativas y el impulso de cualquier agenda ideológica. Con esta petición, más de 1,550 personas la firmaron. 634 son bailarines, músicos y personal de producción actuales. 142 son ex bailarines y músicos. 791 son familiares, en su mayoría padres como yo. Algunos de ellos añadieron comentarios a la petición al firmarla, lo cual fue opcional, no obligatorio. Y Lee compartirá ahora algunos de esos comentarios y parte de su experiencia en relación con ellos. Este es un extracto de uno de los comentarios escritos por una persona que firmó la petición. El resurgir de mi herencia, la estabilidad de mi sustento y la libertad para creer en mi fe espiritual en América. Estas son las cosas en las que siempre he confiado que la Constitución de los Estados Unidos protege. Y sin embargo, hoy estas son precisamente las cosas que están en juego. Empezando con los intentos del Partido Comunista Chino de sabotear la compañía con la que estoy. Es terrible pensar que algo así pueda suceder siquiera en suelo americano. Antes de unirme a la Academia Feitian, yo pensaba que era imposible que el Partido Comunista Chino se infiltrara en los Estados Unidos y que todos nosotros estábamos protegidos por la Constitución y la Declaración de Derechos. Sin embargo, todo cambió cuando conocí a un profesor de la Academia Feitian que unos delincuentes contratados por el Partido Comunista Chino golpearon hasta dejarlo inconsciente y saquearon su casa. Lo más impactante fue que esto ocurrió en suelo americano. Este es el Dr. Peter Lee, después de que 3 delincuentes lo golpearan brutalmente en su propia casa en Atlanta, Georgia. Esto me mostró que incluso en los Estados Unidos, donde quiera que estés, incluso en la privacidad y el confort de tu propio hogar, el Partido Comunista Chino puede atacarte. Y puesto que estos ataques han ocurrido antes, sabemos que las amenazas que enfrentamos hoy son muy reales. Esta es otra cita de una persona que firmó la petición. Yo tuve la suerte de escapar de la China comunista, pero ahora el mismo gobierno trata de imponer control en América. Crecer en Occidente me hizo tener la fortuna de ser criado por 2 padres amorosos, algo que daba por sentado. Pero después de unirme a la Academia Feitian y al programa de Practicum, conocí a muchos compañeros bailarines y artistas que no tuvieron la misma fortuna que yo. Uno de mis compañeros bailarines, Stephen Wong, era apenas un niño cuando arrestaron y detuvieron a ambos de sus padres por practicar la meditación de Falun Dafa en China. Durante años, Stephen y sus hermanas no pudieron ver a ambos padres juntos, porque tan pronto como uno salía, el otro era detenido de nuevo. Más tarde, Stephen finalmente tuvo la oportunidad de huir de China y unirse a Shenyun, donde podía usar su talento en la danza para contar su historia y mostrar al mundo las atrocidades del Partido Comunista Chino, con la esperanza de que algún día su familia fuera liberada. Poco después de llegar a Estados Unidos, el padre de Stephen se liberó por completo, pero antes de que Stephen se enterara, su padre falleció por los daños causados a su cuerpo tras una década de maltrato y tortura por parte de las autoridades. Stephen nunca tuvo la oportunidad de ver a su padre antes de que muriera, y su madre aún sufre persecución en China hoy. Si Stephen tratara de visitarla en China, sin duda lo arrestarían de inmediato, como nos pasaría a cualquiera de nosotros. ¿Qué tan absurdo es que aún no podamos actuar con danza clásica china y contar estas historias reales en China hoy? Stephen Wong es solo uno de muchos artistas y miembros del personal de Shenyun que han experimentado personalmente la brutalidad del Partido Comunista Chino. Cada día me siento honrado de estar rodeado de otros artistas que usan su excelencia artística para enfrentarse a los actos maliciosos del Partido Comunista Chino y salvar a sus amigos y familiares. Requiere mucho valor de su parte hacerlo, sabiendo que tienen familia en China. Me inspira el coraje que veo en mis compañeros bailarines y profesores que pueden avanzar pese a cualquier dificultad y se dedican a la misión de Shenyun de revivir la cultura china tradicional. Este es el Shenyun que yo conozco y del cual me siento orgulloso de formar parte. Gracias.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Allison Chen y soy una ex bailarina de Shenjun Performing Arts. Actué con la compañía desde 2007 hasta 2015 como estudiante en practicum. Fui estudiante en la Academia de las Artes Feitian, así como en la Academia Feitian. Y después de dejar de actuar con Shenjun, pasé a un puesto de enseñanza y desde 2016 enseño danza en el norte del estado de Nueva York. Mi trabajo más reciente es, en realidad, ser madre de un bebé recién nacido. Ese es el reto más difícil que enfrento actualmente. Mientras escuchábamos a Kay y Lee hablar sobre la petición, esto fue algo que también firmé en agosto. Sentí que muchos de los ataques negativos en los medios eran realmente indignantes y firmé, sobre todo porque mi esposo y mi hermana también siguen de gira con Shenjun, así que también me preocupo por su seguridad. Cada pocos días reviso cómo están. Mi esposo actúa actualmente en Francia. Mi hermana está en Canadá. Y realmente me duele el corazón al pensar que potencialmente puede sucederles algún peligro. Además, mi familia en su mayoría coincide en que este no es el Shenjun que conocemos. Creo que mucha gente no se da cuenta de que Shenjun brinda grandes oportunidades a jóvenes talentosos. Y porque me dieron la oportunidad de viajar de gira con la compañía desde muy joven, desarrollé una ética de trabajo muy fuerte y aprendí que la dedicación rinde frutos. Creo que mucha gente pasa por alto eso hoy en día y solo tratan de resaltar y distorsionar las experiencias de la gente en Shenjun para presentarlas de forma negativa. Pero en realidad experimentamos muchas más cosas positivas mientras actuábamos con la compañía. Yo llegué a Shenjun en los primeros días cuando la compañía se formó en 2007. Yo llegué en 2007 cuando era apenas una adolescente. Y esto era algo que realmente quería hacer. Mis padres no estaban seguros de que pudiera bailar profesionalmente. Ellos tenían dudas, pero yo realmente quería venir. Los convencí para que me dieran la oportunidad de audicionar. Y, para su sorpresa, lo logré. Y fue entonces cuando me uní a la Academia Feitian de las Artes como estudiante de danza. Posteriormente, al trabajar en mis habilidades, me dieron la oportunidad de viajar en gira con la compañía, pero tuve que mantener ese nivel constantemente porque, si no era lo suficientemente buena, no podía continuar de gira en practicum. Y, además, por las dudas de mis padres, yo era algo rebelde. Intenté demostrarles que estaban equivocados porque me llamaban cada pocos meses. Me preguntaban, ¿quieres volver a casa? ¿Qué tal si vuelves a California? Puedes estudiar mucho y postular a Stanford, postular a una de las universidades de California, pero ese no era mi destino. Yo no quería hacer eso. Yo realmente quería vivir y experimentar la vida de una bailarina profesional si podía. Así que seguí adelante con determinación. Por eso trabajé muy duro en mis habilidades de baile. Ellos se sorprendieron de que yo continuara estudiando en la universidad, estudiando en la Academia Feitian como bailarina, y, eventualmente, hasta obtuve mi maestría en danza. Todo eso fue porque vi que mis compañeros trabajaban muy duro. Vi a los bailarines profesionales y su dedicación al oficio. Y eso fue lo que realmente me impulsó. Y yo quise ser parte de eso también. No hace falta decir que la cultura de la compañía de Shenjun ha influido en mi ética de trabajo y mi personalidad hoy. Desde joven empezamos a construir un sentido muy fuerte de responsabilidad. Cuando viajábamos en gira con la compañía, siempre nos enseñaron a ser puntuales. Siempre nos decían que diéramos lo mejor de nosotros si podíamos. Y, después de cada espectáculo, resumíamos cómo fue cada presentación para ser responsables de nuestros errores, no para menospreciarnos, sino para hacerlo mejor en la siguiente presentación. Y, como estábamos en un ambiente de grupo, trabajamos como equipo. Siempre practicamos cómo comunicarnos y cómo resolver problemas.
Y creo que, como adolescente, cuando era adolescente, pude poner en práctica eso en lugar de solo oír la teoría detrás de ello. Hicimos eso a diario. Y, sobre todo, ser parte de la compañía nos enseñó a no echarnos atrás cuando enfrentamos desafíos. Después de estar 8 años con Shen-Yun, creo que esa mentalidad y esa ética de trabajo se han quedado conmigo. Después de pasar a ser profesora en 2016, mantuve esa actitud. Pasé de ser profesora de danza a ser profesora universitaria, y ahora soy la jefa del departamento de danza en la Academia Feitian en Middletown. Aunque el ambiente ha cambiado para mí, he mantenido esa mentalidad todo este tiempo porque así me criaron. Fue muy natural para mí conservarlo. E incluso ahora, con mi nuevo rol de madre, enfrento muchos desafíos cada día. Argumento que este es probablemente el trabajo más difícil que he hecho. Pero aprendí de Shen-Yun que, si perseveras, cosas buenas llegarán mientras sigas adelante. Estoy segura de que muchos de mis compañeros artistas, bailarines y músicos sienten lo mismo. Muchos de ellos, cuando los veo en el escenario ahora, trabajan más duro que yo cuando era joven. Hacemos lo que hacemos porque amamos nuestro oficio, amamos nuestro trabajo, amamos lo que hacemos, y creo que ese es el verdadero espíritu de todos los bailarines y músicos de Shen-Yun. Eso es lo que nos impulsa, y por eso estamos dispuestos a esforzarnos ante todos estos desafíos. Esa es solo una parte de mi experiencia. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Peter Huang y soy actualmente bailarín principal de Shen-Yun Performing Arts. No soy un gran orador, así que tengan paciencia conmigo. Para mí, como artista, ver la imagen que algunos medios pintan de nosotros, de Shen-Yun, y las acusaciones de que tenemos un ambiente de trabajo tóxico o que nuestro entrenamiento es abusivo, personalmente me resulta muy insultante. Una de las cosas que aprendí en Shen-Yun es la búsqueda de la excelencia. Creo que para lograr la excelencia en cualquier campo se deben hacer sacrificios. Y al final, si decides seguir ese camino, depende completamente de ti. Y en Shen-Yun sucede lo mismo. Mucha gente habla de la ética de trabajo de los Navy SEALs o de los atletas olímpicos, y nadie dice que su entrenamiento sea abusivo. Hace 2 meses actuamos en Roma y tuvimos la oportunidad de visitar la Capilla Sixtina. Allí supe que Miguel Ángel pasó años, a menudo en la oscuridad, pintando ese techo, y después de terminar le causó problemas en los ojos, el cuello y la espalda. Eso me inspiró profundamente, porque creo que él estaba dispuesto a sacrificar todo eso. Él eligió ese camino. Y aún hoy, sus obras de arte inspiran y elevan a millones de personas en todo el mundo. Para mí, eso es una inspiración. Nuestro entrenamiento en Shen-Yun no se compara con el de los Navy SEALs o los atletas olímpicos, pero es duro. Es exigente tanto física como mentalmente, y entiendo que no es para todos. Pero este es el camino que elegimos, y estamos de acuerdo con ello. Es cierto que en el camino habrá algunas lesiones, como las que ha sufrido Lee. El año pasado empecé a sentir dolor en el tendón de Aquiles. Crecí siendo fanático de Kobe Bryant, así que quise aguantar y seguir adelante. Pero al final, cuando la gerente se enteró, me dijo que debía descansar. Me recomendó ver mi carrera como una maratón y no como una carrera corta. Le agradezco mucho eso. Todavía recuerdo cuando Kobe Bryant se rompió el tendón de Aquiles. Él salió solo del campo, regresó, encestó 2 tiros libres y luego salió de nuevo. Esa mentalidad y dedicación aún me inspiran hoy. Pero también entiendo que, como artista,
Todos tenemos una responsabilidad con nuestro público. Actuar mientras estoy lesionado sería muy irresponsable, porque queremos ofrecer lo mejor a la audiencia. Y las acusaciones de que Shen Yun obliga a sus artistas a actuar a pesar de estar lesionados, creo que eso no es cierto. Porque, si piensas lógicamente, ¿qué compañía de artes escénicas prosperaría si obligara a sus artistas a actuar cuando están lesionados? Eso no tiene sentido. Y luego, ya sabes, el éxito que Shen Yun ha tenido a lo largo de los años. Hemos pasado de una compañía a 8 compañías. Y las críticas positivas que hemos recibido en todo el mundo son un testamento de lo que Shen Yun hace. Que Shen Yun va por el camino correcto. De hecho, una de las lecciones más importantes que aprendí fue de mi profesor, que está sentado justo allí. Recuerdo que nos enseñó que el propósito del arte a lo largo de los tiempos no es entretener, sino educar, elevar y glorificar lo divino. Y creo verdaderamente que lo que Shen Yun hace hoy es eso: elevar a las personas y acercarlas a los dioses. Y hoy, cuando veo que Shen Yun es atacado desde todos los frentes por los medios recientes, eso me entristece, y espero que todos podamos cambiar esa narrativa. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rachel Chen y soy violista principal en Shen Yun Performing Arts. Después de estar con Shen Yun casi 14 años, a menudo me preguntan por qué quise unirme a Shen Yun y por qué me quedé con la compañía tantos años. Claro que existió el atractivo de viajar por el mundo en practicum, actuar en los mejores escenarios y lograr lo que muchos músicos profesionales llaman el cenit de su carrera antes de graduarme de la universidad. Pero hoy quiero compartir cuánto he crecido personal y espiritualmente por mi experiencia en Shen Yun. Crecí en una ciudad mayormente caucásica en los suburbios de Chicago, como china estadounidense de segunda generación, por lo que rara vez tuve contacto con mi herencia. Recuerdo que me avergonzaba ser china cuando era joven. Le decía a mis abuelos que, cada vez que mis amigos venían, no cocinaran comida china y no hablaran chino, porque pensarían que soy rara o extraña. Yo solo quería ser americana. Entonces vi Shen Yun, y al ver mi cultura tan bellamente expresada en el escenario, desde la música hasta las historias, sentí un profundo orgullo. Me hizo sentir que la cultura china no se trata solo de comer empanadillas en el Año Nuevo chino. Mostró a China como un lugar con 5.000 años de historia gloriosa. Cuando supe que Shen Yun estaba lleno de personas como yo que compartían la misma fe, unirme a Shen Yun se convirtió en mi nuevo sueño. Después de llegar a Fei Tian y a Shen Yun, me encontré rodeada de cultura tradicional. Los relatos de la antigua China que aprendíamos en clase siempre tenían una lección moral importante. Esas historias de valor y lealtad ayudaron a formar mi carácter, disiparon mi rechazo previo a mi herencia y lo reemplazaron por un profundo aprecio. Pero la razón más importante por la que unirme a Shen Yun me ha cambiado para mejor es por mi práctica espiritual, Falun Dafa. La comunidad en Shen Yun se basa en la fe. Todos se esfuerzan por la excelencia y viven según los principios de veracidad, compasión y tolerancia. En este ambiente, me siento motivada a ser una mejor persona. Pero, mientras perfecciono mi arte y trabajo en mi carácter, a veces es fácil olvidar que en China, personas que comparten mi fe son perseguidas. Crecer en Occidente hizo que la persecución siempre se sintiera lejana, porque nada me afectó personalmente. Pero hace algunos años, durante un espectáculo en Holanda, en el intermedio, una mujer china se acercó al foso. No recuerdo exactamente el reconocimiento, pero reconoció a nuestro intérprete de Eru en ese momento. En esa mirada había mucha comprensión y significado. Por curiosidad, le pregunté quién era. Respondió: estuvimos juntas en el mismo campo de trabajo. En ese momento, el peso de nuestra misión se sintió muy real.
No estamos aquí solo para entretener. Tenemos la misión de revivir la cultura china y de compartir las historias de los practicantes en China, cuyas voces no se escuchan. Para alguien que siente profundamente esta misión, me dolió mucho escuchar sobre las amenazas de bomba contra nuestra compañía. Como grupo de artes escénicas, nuestra misión de revivir la cultura china tradicional y de crear conciencia sobre la persecución de Falun Dafa surge de la fe y la compasión. Ver que la gente llega a poner en peligro el bienestar de nuestra comunidad, de nuestras familias e incluso de nuestros espectadores es atroz. Eso me motiva a dar lo mejor a nuestra audiencia, incluso cuando somos atacados de la manera más dolorosa. Me uní a Shen Yun para conectar con mis raíces, pero me quedé porque Shen Yun me cambió para mejor y le dio propósito a mi vida. Para mí, Shen Yun no es solo un espectáculo o un lugar de trabajo. Shen Yun es mi hogar. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Levi Braudy. Soy el director ejecutivo del Centro de Información de Falun Dafa. Somos una organización de derechos humanos. Somos una organización voluntaria dedicada a los derechos humanos de los practicantes de Falun Gong en China. Hemos reportado sobre eso durante 25 años. Más recientemente, nos hemos centrado en la opresión transnacional, como escucharon hoy de lo que hablaban estas personas. Un componente central de la opresión transnacional del régimen chino contra Falun Gong se ha vuelto cada vez más saboteador, cancelador y destructor de Shen Yun, la compañía. Quiero enfatizar un par de cosas sobre el tema en general, porque lo que realmente está en juego va mucho más allá de la diáspora de Falun Gong, de la comunidad, va mucho más allá de esta única compañía, Shen Yun. Esto es un problema de seguridad nacional, y diría que es del tipo más grave. Quiero compartir un par de citas. Una es del fiscal estadounidense Damian Williams. Él habló desde el Distrito Sur de Nueva York. Lo dijo poco después de arrestar a los dos caballeros que Lee mencionó, quienes habían intentado sobornar a su oficial del IRS para ir tras Shen Yun. Dijo, los esfuerzos para manipular y usar los instrumentos del gobierno de los Estados Unidos para cumplir los objetivos autocráticos del gobierno de la República Popular China son tan impactantes como insidiosos. Otra cita es del general de brigada estadounidense Robert Spalding. Testificó ante el Congreso el año pasado. Dijo, el Partido Comunista Chino usa nuestros propios medios contra nosotros. Un buen ejemplo de esto es el ataque a Falun Gong. Él continuó hablando de cómo, básicamente, convencieron a nuestros medios y a nuestras instituciones universitarias de que Falun Gong es raro, extraño o de alguna manera un grupo inusual, y están controlando las narrativas aquí en los Estados Unidos. Lee habló de que la campaña que el Partido Comunista Chino lleva contra Shen Yun dura 18 años. Hicimos un informe sobre esto y documentamos en ese momento 130 incidentes en 38 países. Principalmente, diplomáticos chinos, a veces él o la embajadora en el país, iban a amenazar al teatro y a las autoridades locales. E incluso en la República Dominicana persiguieron al presidente del país, tratando de presionar a esos países para que no permitan que Shen Yun actúe. La variedad de tácticas ha pasado de amenazar a teatros y a funcionarios locales a difundir desinformación, sabotear vehículos, encarcelar a familiares y amenazar a familiares que se encuentran dentro de China. Esto ha continuado durante 18 años. Y, como al menos mencioné, en el último año se ha producido una escalada tremenda. ¿De dónde viene eso? De los distintos niveles más altos del régimen chino. Contamos con múltiples fuentes, entre ellas un profesor muy conocido en Australia y varias fuentes dentro del Ministerio de Seguridad Pública, que dicen que esto proviene del propio Xi Jinping, quien reconoció que todos los esfuerzos que han realizado durante los últimos 25 años para silenciar a Falun Gong y a Shen Yun han fracasado, y que necesitaban
ponerse muy serios para eliminar a Falun Gong a nivel global. Son sus palabras, no las mías. Y eso es lo que hemos estado viendo. Y establecieron una estrategia. Dijeron, vamos a establecer una cabeza en las redes sociales, en los influencers de YouTube y en cosas de esa naturaleza, con narrativas que funcionan en los Estados Unidos, con temas que enojan a la gente, como el abuso a los jóvenes. Esto no es algo de lo que hablen nunca en relación con Falun Gong o Shen Yun dentro de China, pero ellos encuentran las narrativas en este país, ven esa información en los influencers y luego tratan de provocar a los medios convencionales. Y al hacerlo, generan una brecha entre Shen Yun y Falun Gong y el gobierno de los Estados Unidos y el pueblo estadounidense. Esto es lo que han estado diciendo en esas reuniones con el Ministerio de Seguridad Pública. Y he aquí, en el último año y medio, eso es exactamente lo que hemos visto. Y eso es lo que está detrás de todo lo que han estado hablando hoy en esta campaña contra Shen Yun. Como mencioné, esto no se trata solo de la comunidad de Falun Gong o de Shen Yun. Esto es un manual de estrategias. Es la capacidad del régimen chino para utilizar las instituciones estadounidenses como armas contra Estados Unidos. Y si tienen éxito en hacer esto contra Shen Yun, contra la comunidad de Falun Gong, no se detendrá ahí. La persecución de Falun Gong nunca se queda en Falun Gong. Durante muchos años practicaron la extracción forzada de órganos en Falun Gong y de repente comenzaron a hacerlo en uigures y otros grupos. John Chen, el hombre arrestado por sobornar al IRS, ¿adivina qué más estaba haciendo? Coordinaba a otros espías en California para interferir en nuestras elecciones. Si logran implementar este manual de estrategias para sabotear o cancelar a Shen Yun, es un manual que pueden repetir contra cualquier persona u organización en Estados Unidos o en el mundo. Y aunque estas historias son muy cercanas a nosotros dentro de la comunidad de Falun Gong y de Shen Yun, son un tema de seguridad nacional. Y de esto es de lo que debemos empezar a hablar. No se trata solo de victimizar a un grupo de personas. Se trata de usar nuestras propias instituciones como armas contra nosotros mismos. Y eso es lo que necesitamos que el Congreso y nuestras agencias gubernamentales hagan. Y, como mencionó Kai-shek, mientras se protegen las libertades civiles y las libertades en este país, deben encontrar la forma de proteger a los estadounidenses y a las empresas estadounidenses del control de Beijing. De eso se trata realmente esta historia. Gracias. Gracias a todos. Antes de abrir el turno de preguntas, quiero agradecer especialmente a los artistas que tienen espectáculo esta noche. Los días de montaje en el mundo de las artes escénicas son muy estresantes. Hay mucho que hacer. Es un horario muy agitado, pero apreciamos su tiempo. Sabemos que es una conversación muy importante. Los artistas que están aquí hoy, los que verán actuar con tanta alegría, están entre los mejores del mundo en lo que hacen. Y su dedicación, como escucharon, viene de un sentido de propósito. Actúan para salvar una cultura perdida, un tesoro mundial al borde de la extinción. Actúan para dar voz a quienes no la tienen en China. Y actúan para transmitir un mensaje de esperanza, valor y fe. Nuestros llamados a la acción en la petición, para reiterar, pedimos al Departamento de Justicia que investigue las fuentes de la influencia extranjera maligna, la opresión transnacional, incluyendo las amenazas de bomba, incluyendo el uso de redes sociales como arma y el intento de influir en los medios convencionales y en el gobierno mediante estrategias legales. En segundo lugar, pedimos al Congreso y al presidente que tomen medidas para proteger al pueblo estadounidense, los intereses, las empresas y las libertades estadounidenses del control del Partido Comunista Chino aquí en Estados Unidos. Y pedimos a los medios estadounidenses que actúen de manera responsable, con transparencia e integridad, al cubrir estos temas y otros asuntos en China. Gracias de nuevo por estar aquí. Ahora abrimos el turno de preguntas para mí o para el panel. ¿Tienen micrófono? ¿Tienen micrófono? Quizá podamos, sí. Oh, de acuerdo. Perfecto. Tenemos un micrófono aquí. Estilo asamblea abierta. Sí, podemos pasarlo a ellos. Gracias. Y si se dirigen a alguien en particular, por favor mencionen a quién se dirigen.
Hola, soy Peter Schwab de The Epoch Times. Me preguntaba, he notado recientemente que algunas personas de Shenzhen han mencionado que Shenzhen iría a China, o que ese es un plan. Entonces, ¿qué les da la confianza de que Shenzhen alguna vez se permitirá actuar en China, o ni siquiera mencionarlo? ¿Quiénes lo dicen oficialmente? Todos nosotros. Es un sueño. Ha sido un sueño desde el primer día para todos nosotros. Responderé eso rápidamente, pero en realidad quiero escuchar lo que tengan que decir los chinos. Es parte de lo que me motiva. A veces, cuando el recorrido es largo, el pensamiento de ir y actuar y llevar esta cultura, de presenciar ese momento histórico, me impulsa. Casi actuamos en Hong Kong. Tuvimos 7 funciones agotadas en Hong Kong. Estuve en una compañía que iba a ir allí. Tuvimos un ensayo que era una amalgama de años anteriores, porque tenemos un espectáculo nuevo cada año. Era lo mejor de todas las presentaciones anteriores hasta ese momento. Y tuvimos un ensayo general, y algunos bailarines tenían sus maletas listas. Pero en el escenario, durante un informe final, aún en vestuario y sudando, nos dijeron que las funciones se cancelaban porque no conseguimos visas. Eso fue lo más cercano que llegamos. Eso ocurrió hace ya unos 15 años. ¿Qué piensan ustedes sobre actuar en China? Yo no soy chino, pero ¿puedo decir algo? Solo esta vez. Una cosa que muchas personas no saben sobre Falun Gong es que en los últimos 20 años, ellos y sus simpatizantes en China han constituido el mayor movimiento de desobediencia civil en la historia mundial, hasta donde sé. Decenas de millones en China. Esto lleva ocurriendo desde hace al menos 20 años. Realizan actividades, predominantemente, como operar una imprenta clandestina. Hacen volantes y folletos, como se hacía en el siglo XVIII, y en las habitaciones traseras de sus apartamentos o en el sótano, bajo la cobertura de la noche, los envían y distribuyen en su aldea local, en su ciudad, en su edificio de apartamentos. Esto ocurre desde hace años, y eso ha tenido un efecto tremendo en la comprensión del pueblo chino, porque, de nuevo, crecen bajo medios estatales. No reciben necesariamente ninguna de estas informaciones. No se trata solo de asuntos internos en China, sino también de lo que sucede fuera de China, y ha habido un despertar tremendo. Hemos escuchado anécdota tras anécdota de zonas locales y policías que recibieron esos folletos y dijeron, ¿saben qué? Ya no lo haré más. Ya no perseguiré a Falun Gong. No voy a hacer eso. No voy a hacer aquello. La persecución sigue siendo muy severa en general, pero existen tantos de estos casos y tantas historias. Esta persecución no puede sostenerse para siempre cuando tanta gente empieza a entender lo que realmente sucede en Falun Gong y la verdadera historia del Partido Comunista Chino. Así que creo que es solo cuestión de tiempo hasta que se alcance un umbral en el que, cuando ya sea suficiente, la persecución no pueda continuar. Y creo que, una vez que termine la persecución, no solo Shenzhen podrá actuar en China, sino que se celebrará inmensamente como motivo de gran orgullo. Creo, como dijo Lee o alguien similar, que incluso hoy en día hay quienes salen de China cuando pueden y van a ver Shenzhen en Taiwán o en zonas cercanas a China, porque ven que esta es la verdadera China, la verdadera cultura china. Y creo que será un día muy orgulloso y feliz. Y no falta mucho para que Shenzhen sea acogido y bienvenido en China. Gracias. Peter, Rachel, Allison. ¿Algo que añadir? Muy bien, quizás más tarde. La siguiente pregunta, por favor. Hola, soy Lisa Zarelli del podcast America First y los felicito a todos por su perseverancia. Quisiera decir que llevo 30 años en la educación y hemos visto en los últimos 5 años, especialmente en Nueva York, una infiltración de justamente lo que mencionan. Existe una asociación china afiliada al Brooklyn College que financió la gran mayoría de las directrices estatales de Nueva York en 2021, en las cuales se instruye a los niños, en la página 7, a ser activistas sociales. Y la mayoría de esas directrices detallan lo horrible que es América. En relación con eso y con los ejemplos que han proporcionado, sabemos también que había una organización similar a la policía en Manhattan, ligada al Partido Comunista Chino. Están situados allí para buscar a los estadounidenses de origen chino y hostigarlos. ¿Qué podemos hacer a través de su petición con los sistemas escolares, si se permite, para promover Shenzhen y educar sobre lo que el Partido Comunista está haciendo solo en Nueva York?
Esa es una gran pregunta. Sí, creo que se han descubierto más de 100 estaciones de policía a nivel nacional, quizás 140. Tal vez alguien aquí tenga el número exacto. Creo que hay mucho margen para la cooperación. En primer lugar, pienso que Allison Chen está en una escuela que colabora, una filial del sistema de la Academia Feitian, donde se han formado muchos de los estudiantes, bailarines y músicos, y que efectúan actividades colaborativas con otras escuelas, hasta donde tengo entendido. Eso es algo de lo que se puede hablar. Ciertamente podemos explorar la oportunidad de que las escuelas lleven a sus estudiantes y maestros a ver la cultura tradicional, no como la presentan los institutos Confucio, las asociaciones de estudiantes y académicos chinos, y otros programas similares. Podemos establecer algunas conexiones en ese sentido también. Allison. Primero que nada, ya no estoy con la compañía, así que no puedo hablar en nombre de Shen Jun. Pero, de nuevo, si hay oportunidades de colaboración, estamos dispuestos a discutir y ver cómo hacerlas posibles para los estudiantes. Actualmente, como estoy en una sucursal de la Academia Feitian, trabajamos mayormente para ayudar a la gente a conocer de qué va la cultura y la danza chinas, establecer una comprensión básica sobre la belleza y la gracia de esta forma de arte. Hemos realizado bastantes actividades de alcance con otras organizaciones. Eso es algo de lo que podemos hablar más tarde. Me gustaría agregar que me inspira mucho escuchar que cada vez más gente es consciente de lo que sucede con la represión transnacional. Pero realmente, las discusiones apenas comienzan y deben seguir desarrollándose. Siento que esta conferencia de prensa es parte de ese proceso. Está iniciando un diálogo y deben ocurrir acciones con diferentes organizaciones que digan, yo me identifico, lo he visto en mi comunidad, hablemos de ello, hagamos algo, hagamos que suceda algo. Y creo que muchas cosas pueden partir de aquí. Este es un punto de partida. Gracias. Esta pregunta puede dirigirse a Levi o a Lishai. En cuanto a la utilización de nuestras instituciones como armas, parece haber muchas piezas en movimiento y se ve muy complicado. Si pudieran elaborar sobre esto, y también sobre las demandas que oímos en la petición, con Kai anunciando la petición, los llamamientos al Departamento de Justicia para investigar, ¿qué buscarían exactamente? Reconozco que es un reto, ya que, ya saben, mi padre fue profesor de Derecho Constitucional. En mi mesa de cena, cuando crecía, se discutían mucho los fundamentos de la Constitución. Este es un gran país por las libertades y los derechos civiles que tiene, y cualquier solución que encontremos debe mantenerlos. No vamos a renunciar a eso. Sin embargo, enfrentamos una amenaza que los redactores fundadores ni siquiera podrían haber imaginado en 1.000.000 de años. Creo que debemos examinar los instrumentos para fortalecer esas protecciones. Y quizás, el primer lugar para empezar, aparte de lo que pide la petición, es que estas instituciones, el Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia revisen las armas legales que tenemos actualmente. Por ejemplo, las regulaciones FARA. ¿Son suficientemente fuertes? Esas normas se formularon hace muchos años. ¿Son lo suficientemente fuertes para identificar a alguien que realmente trabaja como agente extranjero y opera una influencia maligna extranjera aquí? No son nada fuertes. Ahora tenemos tantos ejemplos de espías chinos y casos de espionaje, y todo lo que han estado hablando muestra que no son lo suficientemente fuertes. Necesitamos mecanismos legales que, al menos inicialmente, exijan transparencia. Así sabemos cuándo una organización trabaja realmente en nombre de Beijing y luego dar el siguiente paso para fortalecer, legislativamente o a través del Poder Ejecutivo, nuestra capacidad para actuar al respecto. Es muy débil y lleva décadas detrás de la amenaza real que Beijing representa. Adelante. A su derecha. Sí, así que soy Fully Shy. Sí, estoy alineado con Sound of Hope Radio.
Y con el aumento de la actividad de interferencia, y además con los 10 artículos del New York Times, ¿cómo ha afectado eso negativamente la asistencia a Shen Yun, si lo han notado? Tengo evidencia anecdótica de que en algunas partes del país ha afectado la asistencia. Veremos cómo es aquí en Nueva York. Tradicionalmente, estamos acostumbrados a que los teatros estén completamente llenos. Ciertamente, no fue así al principio. Cuando empezamos, definitivamente tuvimos dificultades y algunas funciones tuvieron muy poca asistencia. Pero eso fue hace ya mucho, mucho tiempo. Luego, durante años, los teatros estuvieron llenos. Al principio decíamos, hoy tenemos lleno el teatro. Después de un tiempo, dejamos de decirlo. No tenía sentido. Siempre estuvo lleno. Ni siquiera preguntábamos por la venta de entradas. Este año es un poco diferente. Ahora hay muchos factores. Está la economía. Hay otras cosas sucediendo. Así que no puedo decirlo con certeza. Pero recibimos algunas llamadas de forma anecdótica, en las que algunas personas decían que no nos apoyarían por lo que habían leído. Hemos tenido algunas cancelaciones por amenazas de bomba. Dicen que nos apoyan, pero aún así. Y entendemos que esas amenazas de bomba son falsas. Son tácticas de miedo, pero aún así mantenemos nuestra distancia. No sé cuál es ese número, pero puedo decir, basándome en mi experiencia, que siento sinceramente que ha afectado un poco la venta de entradas. Sí, sí. Entonces me pregunto, desde los cambios recientes que, como mencionó Levi, hicieron que surgiera esta amenaza contra Shen Yun, ¿qué tipo de respuestas han recibido del público o del público en general en los Estados Unidos que los impulsan a responder, incluida esta conferencia de prensa, y que los hacen sentir tan obligados a hacerlo? Esto es bastante subjetivo. Es una experiencia. Cuando actúas en el escenario como bailarín o como presentador, puedes sentir un poco al público. Tienes la intuición de cómo un chiste va a caer y cómo reaccionan a las cosas. Recuerdo que, al inicio de la gira, en una función en San Antonio, recibimos una amenaza de bomba. Y al día siguiente, la función no tuvo buena asistencia. No sé cuánto se difundió o qué, pero se sintió que el público que estaba allí realmente estaba con nosotros. Vinieron a pesar de la amenaza, a pesar de la cobertura, y estaban de nuestro lado. El apoyo que recibimos de ellos fue increíble en términos de ambiente y de la energía en la sala. Sé que eso no es algo muy científico, pero para mí, personalmente, es una sensación que experimenté. Recuerdo haber hablado con la gente después del espectáculo. Se sentía que ese público era diferente. Y sentimos lo mismo en otras ocasiones durante la gira. Me gustaría saber qué opinan otras personas. Solo diré que queremos agradecer mucho a los teatros y a las fuerzas del orden, donde quiera que hayamos ido. Por ejemplo, en el Kennedy Center, la policía del parque y la policía del Capitolio fueron increíbles. Mantuvieron el orden y a todos tranquilos. Hicieron lo suyo y se quedaron ahí en el frío con nosotros. Tienen sus perros detectores y todo. Aunque sabemos que son bromas, son intentos de asustar a todos. Aún así tomamos la seguridad del público muy, muy en serio. Lo mismo ocurre en los teatros, que tienen sus protocolos. Hemos visto a muchos perros en esta gira. Ellos hacen lo suyo. En algunos casos, han instalado detectores de metales. Realmente lo apreciamos. Y agradecemos a los teatros por no asustarse. Porque es muy inusual, creo, que una compañía de artes escénicas reciba una amenaza de bomba así en la mañana de un espectáculo, que es cuando suelen llegar. Así que realmente se los agradecemos. Pero me pregunto si han sentido alguna reacción del público y cuánto lo han impactado. En realidad, le pregunté a una de las bailarinas principales de mi grupo, que estuvo ayer en Chicago, a Angela Lin. Le pregunté qué pensaba al respecto. Dijo que le parecía completamente ridículo, porque las únicas veces que había oído hablar de amenazas de bomba eran de grupos terroristas como ISIS. La imposición de amenazas de bomba a compañías de artes escénicas es completamente escandalosa, especialmente en suelo estadounidense. Pero para nosotros, los artistas con la misión de detener esta persecución, y para aquellos artistas cuyas vidas se ven afectadas directamente por esta persecución, no nos detendrán. Esa fue su cita sobre las amenazas de bomba.
De nuevo mi pregunta es esta. Hay dos maneras de abordar este problema. Ustedes son una compañía de artes escénicas, quieren tener éxito, el éxito de su presentación. Una manera es restarle importancia, simplemente ocultarlo. La otra es lo que ustedes hacen, abordan la situación de frente. ¿Cuál es su proceso de decisión y cuál fue el proceso de pensamiento? ¿Por qué toman ese enfoque? Primero, hablo solo por mí. No puedo representar por completo las políticas de la compañía aquí. Cuando empezaron estas amenazas, nos enfocamos en asegurarnos de que los teatros entendieran el contexto, sin generar pánico innecesario. Revisamos la seguridad y comprobamos que se trataba de tácticas de miedo rutinarias, sin fundamento real. Pero cuando estuvimos en el Centro Kennedy, evacuaron todo el complejo de 6 edificios. Varias compañías de artes escénicas y los medios estaban allí con sus cámaras. El primer reportero con el que hablé se paró y agarró a un hombre que llevaba un violonchelo y le preguntó, ¿qué sucede? El hombre respondió, no sé, voy a tomar café. Entonces dije, bien, déjenme explicar lo que sucede. Llegó el momento de que la gente supiera lo que enfrentamos. Enfrentamos una batalla a gran escala que, como dijo Levy, forma parte de un contexto mucho mayor que enfrentan los estadounidenses y el resto del mundo libre hoy. Estamos en la línea del frente, a veces en el centro del escenario, a veces en una conferencia de prensa. Y sentimos que es un buen momento para que los estadounidenses conozcan esto y entiendan lo que sucede. Apreciamos mucho el apoyo de la gente que conoce la situación y sigue asistiendo al espectáculo. En el Centro Kennedy sucedió eso el primer día. Estuvimos allí para 12 funciones más y la asistencia del público fue bastante buena. Mucha gente, miles de personas, aún asistieron a pesar de que estaba en todas las noticias. Sí. Solo quiero agregar a esto. Es un poco un tema tangencial, porque, de nuevo, actualmente ya no estoy de gira con la compañía, pero he estado pensando en cómo las amenazas de bomba y todas las amenazas del Partido Comunista Chino nos han afectado negativamente. Realmente es una amenaza para nosotros como estadounidenses, ya que crecí en este país. Nací y me crié aquí. Nunca he estado en China. Y de pequeña siempre nos decían, aquí somos libres. Tienes la libertad de creer. Tienes la libertad de decir lo que sientes. Tienes la libertad de practicar cualquier religión que quieras. Y, aún con la persecución ocurriendo, yo nunca lo viví personalmente, porque tenía tanta libertad aquí. No enfrenté ningún daño físico ni preocupaciones de seguridad hasta que empecé a actuar con Shen Yun. Y fue entonces cuando empecé a sentir que debía protegerme y cuidar a mis amigos. Pero ahora siento que muchos de nuestros valores estadounidenses están en peligro. Y a nivel físico, sí. Existen esas preocupaciones de seguridad por las amenazas de bomba. Pero también, desde el punto de vista psicológico y espiritual, muchos de nuestros valores están siendo amenazados por esta infiltración del PSC. Diría que, incluso para mí, ya que ya no actúo con la compañía, mucha gente intenta desvincularse de mí. No quieren comunicarse conmigo ni colaborar a veces, simplemente porque saben que practico Falun Gong o porque saben que solía bailar con Shen Yun. En el lugar donde trabajo ahora, en la Academia Feitian en Middletown, no somos una escuela religiosa y tenemos estudiantes que no practican Falun Gong. Pero aún así, mucha gente me etiqueta como parte de ese culto o religión de Falun Gong. Y a veces sufro discriminación. Muchas veces la gente se niega a conectarse con nosotros, simplemente porque escuchan todas esas mentiras y rumores que el PSC ha difundido. Creo que ese es otro ángulo a considerar y que debemos estar conscientes de que nos están atacando en múltiples niveles. ¿Han considerado contramedidas como demandar al New York Times o recurrir al Departamento de Justicia? ¿Han presentado alguna petición? ¿Qué respuesta han recibido hasta ahora? No sé si otros panelistas conocen algo al respecto, pero yo no tengo conocimiento de ello en este momento.
Estamos evaluando todas las opciones. Y de nuevo, la primera prioridad es hacer segura esta comunidad. La segunda prioridad es asegurarnos de que este país sea seguro. Hablamos con los abogados y las agencias gubernamentales necesarias para lograrlo. Con respecto a la petición, hoy es la primera vez que la presentamos y ya está lista para tomar los siguientes pasos, que sucederán. Hoy es el primer anuncio de los resultados. Pasemos el micrófono. Podemos volver a usted si lo desea. Gracias a todos por crear este evento para concientizar sobre las amenazas del PCH. Alicia mencionó que Shen Yun recibió más de 30 amenazas de bomba en esta gira y más amenazas para el campus de Shen Yun. Hay muchos adolescentes en el campus de Shen Yun. ¿Cómo reaccionan ellos como practicantes de Falun Dafa? ¿Y eso les causa daño? ¿Cómo les afecta a los artistas? Si es que hay algún daño en sus corazones, algún trauma o algo así. Gracias. Yo, por mi parte, tengo a mi hijo que está en sus primeros 20 y a mi hija que tiene 18 mientras estaban con Shen Yun. Y cada uno tiene una personalidad diferente. Cuando les pregunté de inmediato, ¿qué piensan? ¿Cuál es su reacción? Mi hija dijo, estoy devastada. ¿Cómo pueden pensar esto de nosotros? Esto es horrible. Ella se mostró muy afectada. Luego le pregunté a mi hijo y él respondió, ¿por qué debería importarme lo que piensen los demás? Yo hago lo correcto. Cada quien es diferente. No recuerdo el número exacto de adolescentes, pero no hay tantos. El New York Times hace parecer que hay muchos, pero en realidad la mayoría son profesionales o estudiantes universitarios que no son menores. No tengo los números exactos, pero... Puedo decir rápidamente que, en promedio, en nuestras compañías de artes escénicas, el 85% de los miembros en gira son adultos. Los espacios restantes son para estudiantes en practicum que han ganado su lugar como parte de la compañía. Eso es muy diferente de lo que se muestra en los medios. Pero sí tenemos estudiantes jóvenes, en edad de adolescencia, que entrenan. Peter, tú has enseñado a algunos de ellos, ¿no? ¿Cómo reciben la situación en el campus? Yo solo hablo por mí. Cuando recibimos estas amenazas, en realidad no sentimos miedo, porque eso demuestra que el Partido Comunista Chino nos teme. Por eso intentan detenernos. Pero por otro lado, me parece muy injusto para el público, ya que ellos no tienen nada que ver con esto. Nosotros solo queremos dar un buen espectáculo y hacer feliz al público. Cada vez que oímos sobre estas amenazas pienso, es tan injusto. Pero para nosotros no es motivo de detenernos. No nos desanima, simplemente seguimos avanzando. Hemos tenido que aumentar las medidas de seguridad en la práctica. Empezamos a hacer esto hace algunos años, cuando nos cortaron las llantas de nuestros autobuses. Tengo una foto de eso. Esto sucedió por primera vez en Canadá. Luego ocurrió de nuevo en Costa Mesa. En Costa Mesa, California, el pasado marzo, se ve un corte en forma decreciente. El mismo corte se hizo en varios vehículos. Cuando lo llevaron al taller, el mecánico dijo, esto es muy interesante, porque el corte se hizo con un cuchillo. Es muy profundo, pero se hizo de forma que la llanta no se desinfla, sino que explota a alta velocidad en la autopista. Se hizo en la llanta delantera del autobús, lo que conlleva perder el control del vehículo fácilmente a 60 o 70 millas por hora con 30 o 40 personas a bordo. Desde que descubrimos estos incidentes, tenemos inspecciones previas al viaje y seguridad las 24 horas en nuestros vehículos. A pesar de eso, tuvimos 2 incidentes más. Uno de ellos hace un par de semanas en California, donde cuando el autobús estaba en el taller, alguien hizo un corte en Costa Mesa o puso un tornillo en la cámara interior sin que viniera de fuera. Eso sucedió a pesar de contar con seguridad constante. En nuestro campus, a pocas horas de aquí, tenemos seguridad en las puertas. Esa es una de las razones por las que, por ahora, no se pueden hacer visitas guiadas, pero esperamos poder hacerlo en el futuro. Tenemos seguridad cuando viajamos y en el teatro.
Trabajamos con los teatros y la policía para asegurar que todos estén a salvo en nuestras presentaciones. Desde esa perspectiva, sí es una preocupación. Pero, como dijo Peter, esa es la reacción que recibo de todos los bailarines. Ellos piensan, sí, pero no es una amenaza real. Nos enfocaremos en nuestro arte. Y ellos son muy buenos en lo que hacen. Están muy dedicados, como escucharon. Y de eso se trata su enfoque. Tal como explicó Levi, la mayoría de nosotros, y lo digo desde mi experiencia, solo queremos ir a la escuela, recibir una buena educación y ser los mejores artistas que podamos. Nos preguntamos, ¿qué hemos hecho para merecer estas amenazas de bomba, estas amenazas de muerte? Realmente no tiene sentido. Y, desde nuestra perspectiva, realmente, desde la perspectiva de un educador, me parece también muy injusto para los estudiantes, porque, como dijo Lee, ellos se esfuerzan mucho, perfeccionan su arte y aprenden todo lo que pueden. Pero estas amenazas de bomba son casi una distracción y un impedimento que los aleja de concentrarse en aprender. Estoy bastante segura de que la mayoría de las compañías de artes escénicas en Estados Unidos no enfrentan este desafío. Y eso es algo con lo que nosotros, como Shen Yun Performing Arts, tenemos que lidiar casi a diario. Siempre debemos estar atentos a nuestra seguridad. Y estos estudiantes deben soportar una carga adicional cada vez que oyen sobre estas cosas. Sé que dicen que lo dejan pasar y que no es gran cosa. Pero, ¿y si algo realmente sucede? Creo que es otra pregunta que debemos plantear. Y por eso tomamos la seguridad muy en serio. Miren, como madre de 2 hijos, veo ese corte en una llanta y pienso, ¿qué sucederá en un autobús que circula a 65 millas por hora? Para mí, eso no es una simple amenaza. Es un intento de asesinato. Es completamente inaceptable. Que eso ocurra una vez ya es bastante. Y repetirlo una y otra vez no se puede tolerar. Admiro que los artistas se enfoquen y se dediquen. Eso es algo que valoro profundamente. Pero ya sabes, soy una madre sentada en casa pensando, ok, hay otra amenaza de bomba. Ok, sé que es una amenaza, pero ver cómo cortan las llantas es inaceptable. No se trata solo de una amenaza. Es un intento de asesinato en un autobús. Y no solo para las personas en él, sino también para todos los vehículos en la autopista. En serio, esto va mucho más allá de simples amenazas. Es completamente inaceptable. Eso es lo que quiero decir. Ahora son las 3:30 y me temo haber prometido a Peter, a Rachel y a Lee que volverán para escuchar algunos ensayos en el fondo. Ellos tienen ensayos y presentaciones que preparar. Sin embargo, algunos de nosotros nos quedaremos si tienen preguntas en persona para continuar. Muchas gracias por su tiempo.